Tu padre ordenó golpearte sin parar. Estas fueron las palabras que utilizaron los guardias de la princesa de Dubái Latifa Al Maktoum para explicar su brutalidad cuando la atraparon tras una fuga fallida. La princesa se había escapado 2 veces de su padre, el jeque Mohammed, gobernante de Dubái. Pero las 2 veces la atraparon y la castigaron severamente. Algo parecido le ocurrió a Chamsa, la hermana mayor de Latifa. Su padre la trató aún peor. ¿Por qué huyen los hijos del monarca, que tiene mucho dinero y poder? ¿Cómo castigaba el severo padre a las hijas desobedientes? Mira el vídeo hasta el final para saber cómo acabaron sus destinos. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Empecemos. El jeque Mohammed, gobernante de Dubái, es uno de los más ricos del mundo. Su poder en Dubái es casi ilimitado. Durante los 15 años que lleva gobernando, Dubái se ha convertido en una metrópolis brillante con el más alto nivel de vida. Pero como marido y padre, el jeque Mohammed se ha mostrado ambiguo. Tuvo al menos 9 esposas y unos 30 hijos. Cada vez que una nueva esposa le aburría, era expulsada del palacio y los niños se quedaban con su padre. Eso es exactamente lo que le ocurrió a una mujer argelina, Huria Ahmed Almas. Su matrimonio duró unos 10 años. Durante ese tiempo, Huria dio a luz a 3 niñas, Maita, Chamsa y Latifa, y a 2 niños, Majid y Mansur. Entonces la pareja empezó a tener disputas y finalmente el jeque rompió la relación. Los hijos de Huria se quedaron a vivir en palacio con los hijos de las otras esposas de Mohammed. Formalmente, los criaba la hermana del jeque, que no podía dar a luz a sus propios hijos. Pero, según los recuerdos de Latifa, la tía rara vez visitaba a sus pupilos. Una infancia sin amor paterno y un espíritu libre determinaron el destino de Latifa y Chamsa. La hija mayor, Chamsa, nació en 1981. Aunque su madre, Huria, era la esposa legal de Mohammed en aquel momento, no se le permitió criar a su hija. La hermana del jeque pensó que ella lo haría mejor. Huria tenía que pedir permiso para ver a su hija. Se veían muy poco. Poco a poco, Chamsa se dio cuenta de lo anormal que era esto. Al parecer, se había desilusionado completamente de su padre cuando él rompió con Huria. Al parecer, Chamsa llevaba tiempo pensando en escapar de la jaula de oro. La decisión final se tomó cuando su padre le prohibió ir a la universidad. En opinión del jeque, la educación no es útil para una mujer. Para escapar, Chamsa tuvo que elegir un momento oportuno. Los acontecimientos empezaron a desarrollarse como un auténtico thriller. En verano hace un calor insoportable en Dubái. Por eso, el jeque Mohammed permite que algunas esposas e hijos se vayan una temporada a la más fresca Londres. Eso es lo que ocurrió en 2000. Chamsa tenía 18 años cuando la trasladaron a la finca británica de Mohammed, Longcross. Tras esperar algún tiempo, la chica escapó. Tiró su teléfono para que no pudiera ser rastreado. La princesa fugitiva se escondió en casa de un amigo en Londres. Pero 2 meses después, unos pistoleros contratados por Mohammed localizaron a la princesa y la capturaron mientras paseaba. La obligaron a subir a un coche y luego se la llevaron en helicóptero a Francia. Sedaron a Chamsa para que no pudiera resistirse. Luego la metieron en un jet privado y la llevaron a Dubái para que viera a su padre. La venganza de Mohammed por su audaz huida fue terrible. La chica estaba sometida a una fuerte presión, no solo psicológica sino también física. Los ayudantes de Mohammed se encargaron de arrancarle a Chamsa una llorosa disculpa pública. Pero sus esfuerzos fueron infructuosos. El espíritu de la joven era tan fuerte que se negó a humillarse y admitir su culpabilidad. Y luego Mohammed decidió ponerse aún más duro. Chamsa fue fuertemente drogada con fármacos que suprimían su voluntad. Al final, se convirtió en un zombi. La encerraron en una habitación cerrada y nadie podía verla. Todas las peticiones de amigos y familiares para verla recibían invariablemente la respuesta de que Chamsa estaba rodeada de enfermeras y tenía que tomar medicación. Se preguntarán, ¿cómo sabemos todos estos detalles? Latifa, la hermana menor de Chamsa, reveló estas y muchas otras cosas. Estaba tan escandalizada por el trato que su padre daba a la fugitiva que 1 año después del escándalo, decidió huir ella misma. Latifa solo tenía 16 años y no sabía cómo escapar de su todopoderoso padre jeque. La princesa simplemente se subió a un coche e intentó conducir hasta el vecino estado de Omán. Por supuesto,
fue capturada en la frontera y devuelta a su padre. Por orden de este, Latifa ingresó en prisión, donde los guardias la golpearon repetida y duramente. Me decían, tu padre ha ordenado que te peguen hasta que no quede nada de ti. Esta es la orden de tu padre. Así describe Latifa un horrible episodio de su encarcelamiento. A pesar de su condición de princesa, la niña era mantenida en terribles condiciones. Latifa no se cambiaba de ropa, la golpeaban regularmente con un palo en los talones y no la dejaban dormir. Según la niña, no querían nada de ella, solo la castigaban por haberse escapado. Esta vida se prolongó durante más de 3 años. Tras su liberación, Latifa estaba tan delgada que parecía un esqueleto. En 2018, el control sobre la princesa se aflojó un poco e intentó escapar una vez más. Llevaba 7 años preparando su huida. Primero, Latifa, con la ayuda de una amiga, viajó en secreto al vecino estado de Omán. Después, una lancha neumática los llevó a un yate. La embarcación era conducida por el exagente de inteligencia francés Hervé Joubert, que accedió a ayudar a la joven. Cuando Latifa subió a bordo, el yate enarboló la bandera estadounidense y puso rumbo a Mumbai, India. Casi lo logran. A solo 50 kilómetros de la costa india, el yate fue alcanzado por barcos militares. Fuerzas especiales abordaron el yate y la princesa fue capturada. Poco después de la captura de la princesa fugitiva, apareció en YouTube un vídeo con el mensaje que Latifa grabó antes de su huida. Si estás viendo esta grabación, significa que o no estoy viva o estoy en muy mala situación. Latifa dio detalles de su difícil vida y suplicó al público mundial que salvara a su hermana Shamsa. Tras ello, organizaciones mundiales de derechos humanos exigieron al jeque que dijera dónde y en qué condiciones se encuentra la princesa. La gente organizó una acción mundial con el hashtag #FreeLatifa. Pero la familia real solo comentó que Latifa había vuelto con su familia y que se encontraba bien. Más tarde se supo que se había visto obligada a someterse a tratamiento médico tras regresar a su patria. Se dijo que supuestamente Latifa necesita ayuda constante de un psicólogo, por lo que la familia real no quiere que la princesa aparezca en público. No hubo noticias de Latifa durante 3 años después de la fuga fallida. En febrero de 2021, apareció en internet otro vídeo de Latifa. Al parecer, su padre la mantenía encerrada en una villa con barrotes en las ventanas. La princesa dijo que tras ser agarrada en un barco, se despertó ya en Dubái, y desde entonces no ha salido de la villa prisión. Sus amigos le entregaron en secreto un teléfono y pudo encerrarse en el baño y grabar un mensaje de vídeo. Finalmente, 2 meses después de eso, hubo buenas noticias sobre Latifa. Se han publicado nuevas fotos de Latifa en el Instagram de la amiga de la princesa. Y dan esperanzas de que Latifa esté realmente bien. La princesa viaja, posa delante de lugares reconocibles y tiene un aspecto bastante normal. Lo más probable es que sus vídeos hayan contribuido a crear expectación en la sociedad. Y el gobernante de Dubái haya tenido que dar a la chica algún tipo de libertad. Pero no se puede decir lo mismo de su hermana Shamsa. Se desconoce el paradero de la chica. Algunos dicen que la han internado en un hospital psiquiátrico. O en la habitación más alejada de un enorme palacio, bajo la supervisión constante de guardias y personal médico. Existe otra versión según la cual el jeque la entregó en matrimonio y ahora vive la tranquila vida de una mujer casada, como muchas de las hijas del jeque y de las mujeres del mundo musulmán en general. Se trata de un cuento de hadas oriental sobre la vida pija de princesas y jeques. Pero parece más bien una especie de thriller que tendrá una secuela. ¿Qué te parece esta historia? Compártela en los comentarios. Suscríbete al canal y no olvides darnos un like. Hasta pronto.